Muy bien, ahora miremos cuáles son esas características del circuito en paralelo, o más bien recordemos para que podamos enfrentar los ejercicios. En primer lugar, recordemos que en un circuito en paralelo las entradas están conectadas a un mismo punto del circuito y sus salidas a otro mismo punto del circuito. Vamos a señalar acá con un circulito. Listo. Muy bien. También dice que todos los elementos que están conectados tienen la misma tensión o voltaje. Tenemos entonces que para circuitos en paralelo el voltaje total será igual al voltaje en 1, que es igual al voltaje en 2, que es igual al voltaje en 3. ¿Listo? Muy bien, no nos vayamos a confundir con los circuitos en serie. Acuérdense que en los circuitos en serie el voltaje o la tensión total era la sumatoria de los diferentes voltajes, ¿sí? Y que el voltaje total va a ser igual en 1, en 2 o en 3. Tenemos también que la intensidad corresponde a la suma de la intensidad que pasa por cada uno de los receptores. Visto de otra manera, la intensidad total es igual a la intensidad en 1 más la intensidad en 2 más la intensidad en 3. Recordemos que en los circuitos en serie esto decía que la intensidad era igual a 1, en 2 o en 3. Y la ecuación que nos dice el cuarto punto, pues vamos a tener que para determinar la resistencia total o equivalente en un circuito en paralelo, tendremos que resolver con la siguiente ecuación: 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia en 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Ahora vamos a observar cómo se desarrollan los ejercicios que tienen que ver con circuitos en paralelo. Vamos a mirar el siguiente esquema donde tenemos los siguientes datos. ¿Qué voltaje es igual a 5 voltios? La resistencia 1 es igual a 10 ohmios. La resistencia 2 es igual a 5 ohmios y la resistencia 3 es igual a 15 ohmios. Inicialmente vamos a encontrar el voltaje total. De acuerdo con la teoría, tenemos que voltaje será igual al voltaje en 1, que es igual al voltaje en 2, que es igual al voltaje en 3. De acuerdo con esto, entonces el voltaje total, de acuerdo con los datos, es igual a 5 voltios, que es lo que me está dando el ejercicio. Ahora vamos a calcular la intensidad que se presenta en cada resistencia. Listo, no nos olvidemos de la ecuación. Voy a ponerlo por acá: intensidad, resistencia. Recordemos entonces que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Listo, comencemos. La intensidad 1 será entonces 5 voltios sobre 10 ohmios, que es la primera resistencia. Al dividir tenemos que es igual a 0,5 amperios.
la intensidad 2 será igual a 5 voltios, que es el voltaje, dividido 5 ohmios, que es la resistencia. Esto nos va a dar un valor de 1 amperio. Y tenemos la intensidad 3, que es igual a 5 voltios, igual a 5 voltios sobre la resistencia 3, que equivale a 15 ohmios, y obtendremos que 0,33 amperios. Recordemos entonces que la intensidad total, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, es la intensidad en 1 más la intensidad en 2 más la intensidad en 3. Dado esto, entonces tenemos 0,5 amperios más 1 amperio más 0,33 amperios, y esto nos da una intensidad total de 1,83 amperios. Ahora vamos a hallar la resistencia equivalente, pero antes recordemos que el voltaje total es igual a 5 voltios y que la intensidad total es igual a 1,83 amperios. Vamos entonces a hallar la resistencia equivalente. Recordemos que 1 sobre EQ es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Resolviendo, tenemos entonces que 1 sobre 10 más 1 sobre 5, recordemos que estos son los valores de las resistencias, más 1 sobre 15. Listo. Al efectuar esto en la calculadora, vamos a obtener que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 11 sobre 30. Para resolver este tipo de ejercicios es importante que lo resuelvan con la función de la calculadora, que nos permite meter fracciones. Listo. Entonces vamos a encontrar que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 11 sobre 30. ¿Qué tenemos que hacer acá entonces? Vamos a hallar el valor de la resistencia equivalente, y para esto multiplicamos en cruz. ¿Qué significa esto? 1 lo multiplicamos por 30, vamos a encontrar aquí, y REQ lo vamos a multiplicar por 11. Me va a quedar 11 que multiplica a REQ. Lo voy a poner acá para que se vea un poco mejor. 1 por 30 igual a 11 por REQ. Al despejar REQ, recordemos, término que necesito despejar es el 11, está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, entonces quedaría 1 por 30 dividido 11 igual a REQ. 1 por 30 serían 30. 30 dividido 11 me va a dar un valor de 2,73 ohmios, y este sería entonces el valor de la resistencia equivalente. Muy bien, ahora vamos a revisar este otro ejercicio. De acuerdo con el esquema, tenemos que el voltaje corresponde a 100 voltios, resistencia 1 igual a 50 ohmios, resistencia 2 20 ohmios y resistencia 3
10 ohmios. Vamos entonces a mirar cómo se resuelve. Recordemos, tenemos entonces que, vamos a ver primero el voltaje total. Recordemos que el voltaje total va a ser igual en todos los puntos y corresponde al voltaje del ejercicio. Para nuestro caso serían 100 voltios. Fácil aquí en los ejercicios en paralelo. Para la intensidad, recordemos que tenemos que hallar la intensidad para cada uno de los lugares, para cada uno de los receptores y cada una de las resistencias. Tenemos que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Listo? Pues comencemos. Intensidad 1 es igual al voltaje, que son 100, y el valor de la resistencia 1, que son 50 ohmios. Esto nos va a dar entonces 2 amperios. La intensidad 2 será entonces 100 voltios sobre el valor de esa resistencia, que es igual a 20 ohmios. Dividimos y nos va a dar 5 amperios. Y la intensidad en 3 será 100 voltios sobre 10 ohmios. Esto nos va a dar un valor de 10 amperios. Queremos determinar el valor de la intensidad total. Tendremos entonces que la intensidad total es igual a 17 amperios. Ahora vamos a mirar el valor de la resistencia equivalente. Recordemos que la resistencia equivalente en un circuito en paralelo es igual a REQ igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Recordemos que depende de la cantidad de resistencias. Entonces reemplazamos 1 sobre 50 más 1 sobre 20 más 1 sobre 10. Creo que son ohmios. Ahora, para hallar el valor de RQ, entonces ponemos 1 sobre REQ, que es igual a 17 sobre 100. Recordemos que vamos a multiplicar en cruz para que obtengamos lo siguiente: 100, 1 por 100, igual a 17 que multiplica a REQ. Despejamos REQ, o sea que sacamos el 17 de allí y nos quedará 100 sobre 17 igual a REQ. Al hacer la división obtendremos entonces que REQ va a ser igual a 5,9 ohmios. Y con esto terminamos el ejercicio.